Hello. Bueno, bienvenidos un día más a vuestro podcast de confianza de K-pop, tus K-popers favoritos. ¿Sí somos? Espero que sí. Bueno, en este podcast hablamos de K-pop, así que si eres K-popper como nosotras, te invitamos a que nos sigas escuchando, en plan, que te suscribas al canal y que nos sigas en redes sociales porque subimos un montón de cosas, bueno, un montón de cosas tampoco, pero subimos contenido sobre K-pop y tal. Y que bienvenido a nuestra familia, también tenemos un canal de Discord, por ahí hablamos un montón con todos vosotros, así que te invitamos a que te unas a nuestra familia, nuestra pequeña familia. Y bueno, hoy vamos a hablar de Seventeen. Bueno, y es que íbamos a hacer este podcast antes del comeback que han hecho este mes de mayo con Fuck My Life, pero no ha podido ser antes, así que va a ser después, así que tenemos todavía más contenido porque vamos a hacer como un repaso así general de todo Seventeen, de, no sé, comebacks, sí, historia, discografía, curiosidades, no sé. Hicimos uno de Red Velvet porque queremos hacer este tipo de podcast con más grupos, así que si no lo has escuchado, ves a escucharlo porque te va a encantar, que Red Velvet son maravillosas y los videoclips son maravillosos y todo maravilloso. Os recordamos que vamos a poner música en este podcast, pero la parte de la música va a estar solo en nuestro canal de Patreon. Y nada, vamos a empezar. Si no eres fan de Seventeen, te invitamos a que te quedes igualmente porque vas a descubrir un grupo maravilloso. Y si eres fan de Seventeen, pues nada, pues bienvenida, vamos a paniquear juntas porque aquí hemos venido a eso. Bueno, Seventeen debutó en 2015, por lo que es un grupo de la tercera generación. Y bueno, tiene 13 miembros porque mucha gente se piensa que Seventeen tienen 17 miembros, pero es una leyenda. O sea, no, son 13, no son 17. Aunque a primera vista parece que son 17. Sí, la verdad. Porque o sea, ves tanta gente que dices, guau, 17. ¿Te lo crees? la verdad que ocupan muchísimo. Sí. Diría que es de los grupos que más numerosos se ven en el escenario. Sí. Porque, por ejemplo, siempre estamos con la broma de NCT, pero NCT nunca están juntos en el escenario. No. Algo así todos juntos una vez o dos han hecho. O sea, siempre son unidades más pequeñas. Sí. Pues sí, la teoría oficial detrás de que se llamen Seventeen y no 13, porque claro, Queda feo, suena bastante feo. La teoría oficial es que son 13 miembros más 3 unidades, porque tienen 3 unidades, ahora las comentamos, más un fandom, suma 17. Esa es la teoría oficial. La no teoría es que iban a ser 17 en el grupo, pero al final no fueron 17. Y bueno, las 3 unidades que hemos comentado son la vocal, la rap y la performance. Aunque la verdad que todos pueden hacer de todo y todos son bastante vocals, la verdad. O sea, no hay nadie que no pueda cantar, por así decirlo, ¿no? A pesar de que están divididos en estos tal. Y bueno, os voy a comentar así rapidísimo los miembros porque los que no seáis fans os va a entrar por uno y de ellos va a salir por el otro. Pero bueno, yo os lo comento. Los raperos son Scopes, que es el líder del grupo. Mingyu, también conocido como mi marido. Bueno, por la academia de... me importa un... Para mí es mi marido de Seventeen. Wonu y Vernon, que Vernon es muy famoso, la verdad. Luego los vocals son Gucci, que es el compositor principal, DK, Sungwan, Jonghan y Joshua. Y la performance es Hoshi, también conocido como el tigre de Seventeen, Dino, que es el más pequeño, D8 y Jun. Y bueno, algo curioso de Seventeen es que desde antes del debut, en 2013, empezaron a hacer como directos de sus entrenamientos. En plan, ya eran trainees, pero ya hacían directos y la gente los veía realmente. Y luego después, antes del debut, hicieron como un programa, como un concurso de no sé cómo llamarlo, porque era un poco tontería, pero bueno, yo sé que esto se hace en el K-pop. Estamos acostumbradas a ello. Sí, o sea, les hicieron como pruebas que realmente no era para debutar o no debutar, como por ejemplo hemos visto con Baby Monster, que les hacían pruebas para ver si debutaban o no. Ya se sabía que iban a debutar, pero sino que les daban un premio, como que les iban a dejar actuar, o sea, la actuación debut iba a ser 1 hora
en un escenario súper importante, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues tenían que superar las pruebas del programa y tal. Evidentemente las superaron y el debut fue de 1 hora en el plató este de televisión. Yo creo que este programa es como muy... ¿Sabes que este tren de TikTok que dice cosas que me mantienen humilde? Ajá. ¿Has visto? O sea, ¿lo habéis visto? Sí. Pues yo creo que este programa es lo que mantiene humilde a Seventeen, porque es que... La época oscura. Sí, o sea, me da mucha pena porque les hacían pruebas bastante, en plan, complicadas para ellos. En plan, una prueba era llegar al corazón de la gente. La prueba se llamaba así, llegar al corazón de la gente. Y literalmente avisaron el mismo día, ya en el 2015 las cosas de internet no eran como son ahora, en plan, las redes sociales y tal, había Twitter, Instagram y eso, y poco más. Y avisaron el mismo día a la gente de que iban a hacer una actuación en un centro comercial y literalmente se presentaron 20 personas. 20 personas. O sea... ¿Y lo afortunadas que eran esas 20 personas? Sí, eso sí es verdad. Cuidado. Pero no sé, era muy triste porque además es que en todas las pruebas les decían como que lo habían hecho, les sacaban como pegas a todos y tal. Y no sé, es bastante... Duro de ver. Da cosita de ver, ¿sabes? Porque es como que ves todo... Además ves cómo funciona la industria en realidad antes de que debuten. Toda la presión que tienen, porque además Seventeen, no lo hemos comentado, pero es un grupo autoproducido. O sea que desde el principio se hacían ellos las canciones y las coreografías y tal. Y no sé, ver cómo se están esforzando y todo. Y dices, ay, es que me da cosica, me da penica verlo, ¿sabes? Pero bueno. Parte de la industria, al final siempre pasa, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Pero con estos programas es como que vemos un poco más la realidad que hay detrás, que es muy dura, la verdad, para todos ellos. Es que además salían famosos, por ejemplo Jessie salía y les daban como consejos y tal, y me acuerdo que Jessie yo la amo muchísimo, pero es que le dijo, creo que era D8, llevaba el pelo de colorines y le dijo, espero que te cambies el pelo, y yo, ay, qué mal, o sea, es que Consejo de belleza. Ya, pero no sé, eso eran muy pequeños y eso te puede hundir, o sea, estaban constantemente hundiéndoles la moral, ¿sabes? En este programa, pero bueno. Yo tengo que decir que después de años mirando cosas de ellos, por fin creo que me sé los nombres de todos, que para mí es un gran reto, la verdad. A mí me costó bastante. Yo no podía diferenciar a Jonghan y a Joshua. Ya, es que yo... A mí es que se me olvida el nombre de Jonghan. Ya. Se me olvida. Como que... El resto me lo sé perfectamente, pero su nombre, o sea, sé quién es, lo distingo perfectamente, pero su nombre se me olvida. A lo mejor es porque es más difícil, a lo mejor que el resto. No sé. Sí. No sé. Bueno, es que ya si nos ponemos a hablar de nombres, realmente la mayoría de ellos no es su nombre verdadero. Y el fanchat es esto que cantan, por si no lo sabéis, que yo no lo sabía, que cantan en los conciertos los nombres de los integrantes. Bueno, pues es que los cantan con el nombre original, no el nombre artístico, de arriba abajo, luego dicen una cosa y luego de abajo arriba. O sea, es larguísimo, ni siquiera ellos se lo saben. He visto un montón de vídeos en TikTok de ellos intentando hacer el fanchat y no les sale. Es súper difícil, además, que son un montón. Ya, eso es aún peor, que son 13. Sí. Y para arriba y luego para abajo. Pero bueno, ya después del programa sacaron su primer mini álbum con la canción debut que fue Adore You. Antes en el programa habían estado, porque claro, no tenían canciones, hacían como covers y tal, pero sí que habían estado promocionando con una canción suya que se llamaba Shining Diamond, que es la canción que le da el nombre al fandom. O sea, el fandom de Seventeen se llama Karat, que en español significa quilate, ¿vale? Y a mí me hace gracia porque es que me imagino que el fandom se llama quilate. Imagínate que fuera en español, o sea, sería muy feo. Bueno. Realmente queda feo decir quilate. En general, cualquier nombre... ¿No? Decir hola, quilate. Es que, ¿sabes lo que me recuerda? Se me hace raro. Quilate. Me recuerda al ex marido de Paulina Rubio, que se llamaba Colate. Bueno, te ha sido un poquito. Me recuerda eso. Pero es que en general, cualquier cosa que hay en inglés o no sé qué, lo traduces a español y normalmente queda mal. O sea, el español es como que no es muy bueno para nombres. No, me da la verdad que sensación. No. O es que en nuestro idioma ya estamos acostumbrados a escucharlo en español. No, sé. No, yo diría que es una... Es que, por ejemplo, Army sería ejército. ¿Qué pasa, ejército? No, así como lo típico que dicen en el concierto, What's up, Army? No queda igual. No queda igual, la verdad. Igual.
ARMY suena bien, suena redondo, Sí. potente. Igual que Karat. Es como que queda bien, simple. Sí, bonito, estético, no sé, en fin. Pasamos de tema. El álbum se llamó 17 Karat, 17 quilates. Qué Y la bonito. verdad que tuvo mucho éxito en ventas, en plan, estuvo como en el top, en los Billboard World Albums estuvo el número 9, así que lo petó bastante. Y claro, es que realmente si lo piensas, desde el 2013 haciendo directos, ya tenía muchísimos fans. Entonces, claro, eso que le hicieron en el programa de que no fue absolutamente nadie y ellos les dio toda la bajona porque pensaban que no tenían fans, realmente estaba un poco manipulado, yo diría. Porque, claro, pero realmente tenían muchos fans antes de debutar. Y nada, pues ahora sí vamos a escuchar, porque no podía ser de otra manera, la canción debut de Seventeen, Adore You. Let's go. ¡Woo! Bueno, la verdad que a mí la canción me encanta, me alegra un montón. O sea, me parece una muy buena canción de debut, Sí. la verdad. O sea, es como súper alegre, súper... No sé, yo creo que también les pega mucho a ellos la canción. En plan, es muy Seventeen, si lo piensas. Porque tú escuchas esta y luego escuchas, por ejemplo, la de World, así, la de... Y tienen como la misma vibra, ¿sabes? Y han pasado casi 10 años. Y 8. Y no sé, es como que han mantenido la vibra de Seventeen. Pero bueno, tenemos que comentar el videoclip de esta canción. En fin, yo sé que era el debut, que no tenía mucho presupuesto, que tal, pero me parece... A ver, yo lo veo muy acorde a la época, también te lo digo. ¿En serio? Sí, A ver, antes eran así. ¿eh? Era la época también, Sí. y que no tenían presupuesto y que... Es que en verdad todos los videoclips de Seventeen del principio eran ellos bailando en un par de localizaciones y ya está. Ya, pero ¿Sabes? tenía Entonces- cosas muy raras. Pues Sí. no sé, Parece- pues los outfits y los estilismos de esa época no eran los mejores. No, A pero ver, por ejemplo, eso que has un dicho poco tú. cutres, Sí. fumanillas, tal, bueno. Esa parte que lleva así como un croma en la mano, ¿sabes? Ya, a ver, tiene toques así un poco cutres que dices, pero a lo mejor en la época eran súper guay, ¿sabes? Claro. Que aunque no sea de mucho presupuesto, en aquel momento se veían cosas así. Es que todos los videoclips de esa época eran un de ese poquito- estilo. A ver, lo sabía que dices, bueno, se ve que Claro, hay buenísima sí. producción. Sí que es verdad que no, se nota que no es que tenga un gran presupuesto ni nada, pero es un poco el estilo, en plan, colegiales, no colegiales, así un poco estilo juvenil, con escenarios Luego, raros. después de esta, sí que cogieron el tema adolescentes en el instituto y no lo soltaron durante mucho tiempo, pero es que está, por ejemplo, lo que tú has dicho de los circulitos estos donde aparecían su cara, o sea, Sí. era un videoclip normal, pero abajo a la izquierda, en una esquina, aparecía un círculo con sus caras, ¿vale? Cantando. A ver. Es raro, aunque sea de bajo presupuesto, es raro. Te pones a pensar y dices, es raro, queda feo, pero en verdad es bastante práctico. Porque ves la cara de quien está cantando bien y empiezas a como a identificarlo, ¿sabes? Es una manera de que te ayuda, porque claro, si lo Sí. ves desde lejos solo bailando dices, bueno, Se implicaron en que la gente se aprendiera sus nombres. sí, Eso es efectivamente. verdad, eso es verdad. Como una forma de conocerlos mejor. Oye. Sí. Al ser tantos, pues sabían que aquí había Además, matralla. también salía el nombre, ¿no? ¿O me lo he imaginado? ¿También salía el nombre? No estoy segura. Sí, me suena el nombre. Es que a mí también me suena el nombre. Sí, puede ser. No sé si justo en esos momentos que apareció el nombre, pero en algunos lados sí que apareció. Después Pero bueno, maravilloso, maravilloso, la verdad. Y el mismo año sacaron Boys Be, que es el segundo mini álbum, con la canción principal de Mansé, que también me encanta esa canción, es muy Seventeen, es que la verdad que tienen unas vibras las canciones de Seventeen que es que me encantan, la verdad. Y nada, en el 2016, casi un año después del debut, sacaron su primer álbum completo que se llamaba Love Letter, y Letter tenía 10 canciones y la principal fue Pretty You, que es que también es que voy a ser más repetitivo en este podcast, yo lo siento, pero maravillosa, o sea, tiene muchas canciones míticas. sí. Es que pero muchísimas además todas como... Y además muchas, o sea, casi todas se usan mucho en los programas así de estos de concursos. O sea, es como que las usan mucho, las Sí. canciones de Seventeen. Yo diría que también porque los bailes son muy característicos, o sea, muy llamativos, por así decirlo. Y bueno, esta canción es que a lo mejor, seguro que si no sois fans de Seventeen la habéis tenido que ver porque
se hizo famosa porque Jonghan, que hablábamos antes de él, se equivocó bailando esta canción en directo y empezó a hacerlo como 3 o 4 segundos antes todo lo que tenía que hacer, pero quedó espectacularmente bien. Muy bien. Muy sincronizado a la vez que no estaba sincronizado. Claro. O sea, ¿cómo puedes bailar mal? ¿Cómo puedes equivocarte y hacer que quede tan bien? O sea, realmente es como que si se equivocó un tempo o algo así antes, sí. y porque iba clavado en los movimientos, en plan de cambio, pero uno antes, ¿sabes? Y es como que queda muy bien, incluso mejor que original. O sea, sí. De hecho, yo cuando la bailo así, casi que me sale mejor lo que hizo él que el original. Y nada. Es como muy satisfactorio el error. Sí. Porque lo hacía él primero y enseñaba los de detrás. Claro. Lo hacía así, los de detrás después. Es como el follow de líder. Sí. Y es como que le hizo destacar más, en verdad, con ese error. Sí. Es como que veías que estaba delante y que, ¿sabes? Como que llevaba el ritmo. Y es que encima lo está haciendo y está súper feliz. Está Sí. sonriendo un montón. En plan. Bueno, es que Jonghan siempre está feliz. Por si no conocéis mucho a Seventeen, Jonghan es un tramposo. Pero, O sea, yo que me he visto Going Seventeen, tú que te lo has visto también, es muy tramposo. O sea, siempre está haciendo trampas, pero es que las hace con una cara de niño bueno que te las tragas todas, la verdad. dices, le perdonas todo. O sea, Sí. Qué bueno. Pero sí, y nada, el videoclip de esta canción de Pretty You pues es muy adolescente. Yo creo que podría ser perfectamente un videoclip de One Direction. A mí me gustaba mucho. Sí, están ellos pues destrozando cosas, haciendo como unos gamberros, tal. No sé, muy juvenil, muy, muy adolescente. Si hubiese visto esto en mi época, yo probablemente me hubiese enamorado porque, claro, a mí me gustaba Justin Bieber y One Direction. No era fan. Pero a mí todos estos videoclips me daban la vida, la verdad, de chicos malotes. Y nada, pues unos meses más tarde sacaron el repackage del primer álbum. El Seventeen siempre hace repackage de los álbumes, o sea, si os vais a comprar un álbum de Seventeen, esperaros porque van a sacar el repackage. Y sacaron 5 canciones nuevas, entre las que está Achu Nice. Nice. Achu Nice. Antes hemos dicho que era una canción muy mítica de Seventeen, la de Pretty You, pero yo diría que como esta, no hay canción mítica de Seventeen. Si esta no es la canción más mítica de Seventeen, yo ya no sé. Es que es difícil, ¿eh? ¿Verdad que es como más mítica en mundo coreano así de, en plan, entretenimiento? Pero creo que más míticas así en general de internacional y todo eso, creo que tienen otras. Tienen otras. Yo diría que también, pero es que para el fandom yo diría que es esta porque si no sos muy fans, esta canción en los conciertos la pueden llegar a cantar perfectamente 5, 6, 7 veces lo que haga falta, porque es que entran como en un bucle. Es como que se convirtió en una costumbre en algún punto de la historia de Seventeen, y en los conciertos de Seventeen siempre acaban con esta canción. Y la cantan muchísimas veces y la gente pide otra y la vuelven a cantar y empiezan ahí en un bucle de Achu Nice que no se para. despiden, ¿sabes? Están yendo del escenario y de repente suena Achu Nice y se la vuelven Otra vez. Y toda la gente ahí... O sea, un concierto sin fin, ¿no? Sí. O sea, Achu Nice sin fin. Y yo diría que... Es que es muy divertido. Sí. Puede que para el resto del mundo no. Pero para los que son fans de Seventeen, yo diría que esta es como muy... No sé, muy... sí. mítica, por así decirlo. La más representativa, a lo mejor. Sí, de probablemente. Seventeen. Aunque es que ya hemos dicho, o sea, llevamos 5 canciones hasta ahora comentadas y todas son las más míticas de Seventeen, o sea que os podéis imaginar. Y nada, pues el álbum este, la verdad que a mí me encanta, es de mis favoritos. Hay una canción que me gusta mucho, que es la de Still Lonely, que si no la habéis escuchado, a mí me gusta mucho, no sé. ¿Y cuál es vuestra canción favorita del álbum? Achu Nice, Pretty You. Pretty You. A mí la de Pretty You me gusta mucho, incluso casi más. Ay, no me mates. Pero que la de Achu Nice. Sí. A ver, la de Achu Nice es que no es una gran canción realmente. No, pero está muy guay. Pero es como que, no sé. Sí, es más bien para la performance que hacen que para otra cosa realmente. Y pues nada, pues vamos a poner una canción, así que decidid vosotras, que yo, como vais a ver en este podcast, no he podido decidir canciones, así que os toca elegir. Te ha tocado. Pretty You. Pretty You, let's go.
Bravo. Es que Temazo. vibras adolescentes totalmente, ¿eh? Madre Sí. mía. Bueno, estábamos comentando aquí lo mucho y lo poco que han cambiado algunos de Seventeen. O sea, por ejemplo, DK sigue exactamente igual, Es igual. pero hay gente como... Yo diría, para mí Scopes ha cambiado el que más. Y para ti, Dino. Yo diría que Dino y también D8. Es que D8 Ah, era muy pequeñito. palito. Pobrecito. No, a ver, Eran sí, muy pequeñitos. Es que todos en general ahí empiezan así, quedan cositas. Y ahora están sí. todos, pues hechos unos hombres, unos hombretones. Y menudos hombres. Menudos hombres. Pues seguimos en 2016 con la discografía y sacaron el tercer mini álbum que se llama Going 17, que seguro que os suena. Going. Gracias. Que es que su programa de variedades se llama Going 17 y empezaron a hacerlo en 2017. Yo diría que lo sacaron en diciembre esto, pues a lo mejor en enero. Y Going 17, la verdad que al principio empezó más como blogs, como lo de Blackpink, Emerald, tal. Empezó más así de los conciertos que estaban teniendo en Asia y tal, más tipo blogs, y luego ya se convirtió en el programa de variedades que es hoy. Y nada, este álbum es pues un poquito más adulto, por así decirlo, ya no tan adolescente como los dos anteriores. Y bueno, sí que tiene alguna canción más animada, como la de Boom Boom. Na, na, boom boom. Na, na, boom boom. Que es muy famosa también de Seventeen, seguro que la conocéis. Pero nada, sí que es verdad que siguen teniendo el concepto este de como adolescentes, pero ya más otra cosa, más otro rollo. Porque, por ejemplo, el videoclip de Boom Boom es más chicos malos. Malotes. Empezamos en la era más malote. 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 Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, una curiosidad que os lanzamos así ahora es que Seventeen tienen 47 videoclips. O sea, a mí me parecen muchísimos. No he contado yo los videoclips de muchos grupos, pero me parecen un montón, la verdad. Es que si hacen más de uno en cada era y tal, porque suelen hacerlo, que sepamos. Bueno, sí. Entonces ya es como muchos, porque además sacan muchas cosas en el K-pop. Entonces Sí. cada área te sacan varios videoclips, pues ya... Claro, es son un que montón. pensemos que estamos en 2016, debutaron en 2015 y ya van por su tercer mini álbum y su álbum completo. O sea, empezaron muy ahí a tope, ¿eh? Sí. Y sí que es verdad que también como empezaron con los videoclips tan humildes, por así decirlo, que habían algunos que literalmente era algo que podemos grabar nosotras con un móvil y un palo selfie. Es que literalmente estaban grabados con un palo de selfie, en plan así. Muy, muy humildes, pero bueno, ahí están, que eso, oye, tiene su valor. Y más si piensas que es un grupo autoproducido y tal, que solo trabajaban todos ellos tan así. Así que, bueno, pues si queréis ir a verlos, ahí están, son muy, no sé, muy nostálgicos, muy... Tenéis 47 vídeos para haceros fans. Sí, por delante. Es que esos videoclips ahora me dan ternurita verlos. Porque ahora ya Seventeen está a un nivel que dices, ojo, pero ves eso y como que da ternurita, ¿no? De en plan, empezaron... Yo me he dado cuenta de las coreografías que se notaba mucho al principio, porque claro, yo conozco las coreografías y cómo bailan ahora. Y ves las coreografías y cómo bailaban al principio y dices, cómo han cambiado, ¿eh? Sí, yo creo que ahora también tienen un poquito más de ayuda y tal. Ya. Pero sí, a mí al principio las coreografías me parecían... No sé dónde mirar. Miro aquí, Sí. están pasando muchísimas cosas. Pero Bien llamativas. sí, pues nada. Bueno, lo siguen siendo realmente, Sí. pero como más estructuradas, no sé, más... Sí, tienen más de este visual, no sé cómo se llama, más claridad visual, por así Sí. decirlo. A ver, yo creo que la experiencia también, y es que ahora también tienen más ayuda. Pero es que son 13, entonces cualquier cosa que hagan 13 personas, Llamativa. claro, o sea, te vienen por todos los lados. Literalmente. Pero bueno. Y en 2017 sacaron su cuarto mini álbum que se llamaba All One, no sé si pronuncia así, pero yo lo llamo All One, con la canción principal de Don't Wanna Cry. Ulgusichi, Ana, tu, tu, tu. Temazo. De mis canciones favoritas de Seventeen, la verdad. Bueno, el videoclip sigue siendo bastante humilde.
por así decirlo, es este videoclip que a lo mejor lo habéis visto que están en la terraza de un edificio, ahí Sí. con los outfits esos tan míticos de Seventeen. Y nada, humilde, pero... Como más maduro, más... Sí. Ya los planos eran como más pensados y todo, no sé, había como más arte, por así decirlo, en el sentido de dirección fotográfica y todo esto. No sé, lo ves como ya más pensado, no sé. Yo para mí, este videoclip es el típico videoclip de K-pop. O sea, si yo pienso en un videoclip de K-pop, probablemente me venga algo así a la cabeza. En plan, un edificio bailando, tal. No sé. Y sí, en este videoclip volvemos a algo que habían hecho durante varios videoclips anteriores, en la época adolescentes, teenagers, que es que todos van detrás de una misma chica. O sea, esto es un recurso literario que han utilizado en bastantes videoclips, por ejemplo en el de Achunais y en el de Manse. Y nada, y es que me imagino que contratar a 13 chicas se les iba de presupuesto. No sé, es que por lo visto en aquellos momentos veían a una chica y oye, a todos se enamoraban de la misma. Sí, sí. Es que claro, utilizar esto durante 3 videoclips es como, no sé. A ver, yo me imagino que como las canciones iban de amor adolescente y tal, pero eran 13, dijeron, mira, mejor una para todos y todos para una, que no, vamos a... Aquí Todos pegándose en todos los videoclips en plan por la chica. Literalmente, no sé. Una curiosidad de este mini álbum es que tiene 2 canciones que son exclusivas del álbum físico, que son Who, de quién, que es de la Performance Unit, y Check-in de la Rap Line, que tiene videoclip, uno de estos videoclips tan caseros que hacían. Y nada, pues está bastante chuli el videoclip, si queréis ir a verlo. Y bueno, yo creo que la canción de Don't Wanna Cry tenemos que escucharla porque yo creo que si no la ponemos la gente se va a enfadar con nosotras y no me extrañaría. Así que sí, con todos ustedes, Ulgushipchi Ana. Bueno, en fin, maravillosa, me encanta esta canción. Estoy tan... Bueno, he decidido aquí mientras veíamos el videoclip que tengo bias definitivo, no sé cómo se llama, Ultimate Bias o lo que se llame, que es Mingyu. Me he decidido, ya está, ya no pienso más. ¿Vosotras qué? A mí es que últimamente el Joshua me está... Es que Joshua también... Joshua me está llamando mucho, me está diciendo hola, y yo, ¿qué pasa? Y yo, pues para adentro, yo... No sé. Yo estoy esperando a que Joshua haga un drama. Es que lo veo, es que tiene las mismas vibras de Jin Young de GOT7. Y yo estoy esperando mi K-drama de Joshua. Te toca elegir, venga, va. Mi vaya siempre ha sido Mingyu. Antes que a ti. Ay, que... ¿A ti te gustaba Wono? Ah, no, de hecho, a mí me preguntaste una vez, ¿no te gusta Wono? Y yo te dije, sí, también me gusta. Pero siempre me ha gustado Mingyu. Era mi bias desde el principio. Vayamos a las reacciones. Venga, pegaros. A ver quién se queda con Mingyu. No, es que siempre me ha gustado Mingyu. O sea, tenéis 13 para elegir y elegís el mismo y os pegáis por él. De verdad, ¿eh? Bueno, chicos, recordatorio de que los bias no son una competición. Que os puede gustar a cualquiera que queráis. Ya veo por dónde vas, ya veo. Bueno, seguimos. Es que en el 2017 empezaron su primera gira mundial, que esto es algo que pocos grupos hacen, la verdad. Una gira mundial justo 2 años después de haber debutado. Y nada, es que, bueno, realmente tenían muchos fans por lo que hemos dicho antes de que hacían los directos y tal. Y justo el año anterior habían hecho uno por Asia. Y nada, ese año también sacaron su segundo álbum completo que se llama Teen H. Y la canción principal fue Clap, la de Paksu, Seventeen. Bueno, pero... Chikumbuto, esta canción es una de las más míticas de Seventeen. Además es que la frase del Paksu esta es de Scoops. O sea, si alguien va a decir Paksu, lo va a decir él. O sea, no falla nunca. Paksu. Y claro, si te dice que aplaudas, tú aplaudes. Yo aplaudo.
Y bueno, el videoclip de Clap, la verdad que a mí me parece muy bueno. En plan, Sí. me gusta mucho técnicamente porque es que las transiciones, los colores, la luz y todo, yo de ahí ya veo un cambio a mejor, ¿sabes? Como a más profesional, por así decirlo. Sí. Y- A definición de técnico y demás, yo creo que es de mis favoritos. En los escenarios siempre tiro a que me gusten las cosas minimalistas así, pero no sé, planas y tal. Es como que me gusta mucho verlo. Y no sé, es de mis favoritos. Sí. Todo, o sea, el escenario y los colores, y todo, el montaje, me gusta mucho. La verdad es que es muy visual y muy bonito, en plan muy llamativo visualmente y tal. Y sí, la verdad, también es de mis favoritos. Y una canción que me gusta mucho de este disco, que yo creo que todo el fandom estará de acuerdo con nosotras porque es como bastante famosa dentro del típico trend ese de TikTok de si no sabes esta canción no eres del fandom y tal, no sé qué. Es la de Trauma, que es de la Rap Line. Y la verdad que está muy... Yo no muy la bien. conocía, tengo que decirlo, porque evidentemente no soy cara ni nada de esto, porque no me conozco todo, pero la he escuchado y me ha gustado mucho, y el videoclip también, o sea, me ha gustado mucho. No sé, visualmente he dicho, wow, la verdad es que de mis favoritas de lo que he visto, y no me lo esperaba. Es que es muy buena, la verdad. Y por eso es una de las más que cuando entras al es tan famosa, ¿no? De decir, es que es tan buena que si conoces varias cosas de Seventeen, esta canción es como súper, súper importante. Y bueno, en este álbum, la verdad, en el de Teenage, hay muchas canciones buenas. O sea, me parece de los mejores también. Pero, como hemos hablado de la de Trauma, pues la vamos a poner a vosotros. Para mí. Bueno, en fin, es que maravillosa. El videoclip me parece como muy... que han cogido el concepto este de Trauma, porque estábamos comentando que se parece un poco a estética manicomio, por así decirlo, en plan, van vestidos de blanco, de negro, habitaciones súper minimalistas, con colores súper planos también. No sé, en plan, es que me encanta la estética de Sí. todo, la canción. Planos estos de las cuerdas adillatados, no sé qué, que entrelazaban, no sé, todo como que te indicaba eso. Estaban como encerrados ahí en, a lo mejor un trauma o algo así. Pero no sé, lo han llevado muy bien estéticamente. Me gusta mucho como lo Muy representan. visual. Además es que las 4 voces juntas de los 4 raperos... En fin, yo me caigo muerta. Scopes me tiene mala. Esa voz más grave, madre mía, un poco más grave y no la siento con la voz. Y en el 2018 sacaron el repackage de este álbum de Teenage, que se llamó Director's Cut y tenía 4 canciones nuevas, entre las que estaba Thanks, que era la principal, que es la de... muy infravalorada esta canción, tengo que decirlo. A mí me gusta mucho y la verdad que no se suele hablar de esta canción mucho, no... En fin. No es la que más me destaca. Claro, sin más, pero no sé, muy, muy infravalorada. Y también hay una canción en este álbum que tenemos que hablar de ella, que es la de Run to You, que, o sea, tú la escuchas y ni siquiera parece de Seventeen porque es literalmente una banda sonora de anime. O sea, yo al principio la primera vez que la escuché pensé, esto es de un anime seguro, que es lo típico que han hecho para un anime o lo que sea. Pero no. O sea, es una canción así tal cual, pero es que es un anime total. Pero... A mí, bueno, me recuerda mucho a la banda sonora de Your Name. Sí. Es que tiene ese mismo estilo. Que además tú te metes a YouTube y te pones... te buscas la letra de esta canción y te sale un edit que ha hecho la gente de Your Name y yo me pongo a llorar porque es que pega muchísimo para un esto de anime. Y Pero es que está muy guay. Sí, pero hay una cosa que no me gusta de esta canción y es la performance que hacen de ella, que he visto muchísimos, he intentado buscar actuaciones de esta canción en diferentes conciertos y tal,
Y en todas la hacen igual. Y es que no me gusta nada, porque están todos de pie, con un pie de micro de estos, parados, totalmente quietos. Y no me gusta nada porque esta canción es muy de... es muy animada, es muy de ponerte a saltar, a bailar, ¿sabes? Ya. Porque empiezan ahí con la batería, con la guitarra y tal. Es más bien rock que pop. Como de dejar todas las emociones fuera, Claro. expresarse. Es como que les han hecho esta performance tan estática y están todos ahí cantando, que cantan muy bien, pero es que ganaría muchísimo más esta canción si los dejaran libres por el escenario, ¿sabes? En plan, si fuera más así. Porque ver esta canción que están de subidón con ellos parados, es como que Ya. te contiene ahí, no sé. Me Choca falla, un me poco, falla. ¿no? Sí, sí. Puede ser. Y es que la veo y no, o sea, no puedo dejar de pensarlo. No sé. Ay, pero bueno, a lo mejor soy la única que piensa esto. Y es que como no, tampoco la conocía antes de hacer el podcast, entonces tampoco he visto performance ni nada, pero sí es verdad que te da más sensación de eso de, aunque sea no, sin coreografía, pero moverte un poco, saltar, tal, que no quieta, como Es tú que dices. imagínate esta canción, y si están todos, que son 13 por el escenario ahí volviéndose locos, es que me encantaría. Y bueno, para que veáis de lo que estamos hablando, os la vamos a poner. Run to You. Bravo, bravo. La verdad es que canción muy buena. Qué mazo. Joder, Es era que bonito. me encanta esta canción. Me encanta Seventeen así en general. No sé. Pero creo que lo hemos notado. Bueno, pues aquí tenéis Run to You, a ver, decidnos qué os ha parecido. Y seguimos comentando cosas. Y en el 2018 también debutó una subunidad de Seventeen, que es BSS Bursuksun, que es que los habréis visto, si tenéis TikTok, lo habéis tenido que ver, porque literalmente han hecho TikToks con absolutamente todo el mundo en Corea. O sea, porque hace poquito sacaron también un comeback, esta subunidad. Y bueno, es que ha sido alucinante, o sea, han estado hasta en la sopa. O sea, yo Sí. daba igual, me metía en LinkedIn. LinkedIn. Da igual la red social en la que te metías, que ahí estaban ellos tres haciendo esto. Y bueno, debutaron con la canción Just Do It, que también es muy, muy famosa de ellos. Y la verdad que son unos showmans, o sea, es que son los tres más showmans de Seventeen, literalmente, Sí. juntos. Así Y qué dando... fantasía. Sí. La verdad. Y en este año, en 2018, también debutaron con el primer álbum en japonés, titulado We Make You, con la canción principal Call, Call, Call. Call de llamar, no de frío. O con Call, comer. call, call. Y también sacaron, en 2018 también, el quinto mini álbum que se llamaba You Make My Day, que es un álbum muy veraniego. Todas las canciones son así más... ¿sabes? Alegres, tranquilitas, tal. La canción principal era la de Oh My, exclamación, que es la de Oh, Chona, oh, Chona, na, 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 na. Y Te bueno, lo dejamos a ti. cuando estéis en mood verano, si queréis un disco veraniego así de chill, pues os ponéis este álbum. You make my day. ¡Ole! Mi inglés. Y luego en 2017 sacaron como una segunda parte de este álbum, que era como lo contrario, ¿no? Se llamaba You Make My Down. El otro era My Day y este es My Down. Que era como más dark, por así decirlo, más triste, más tristón. El más... yin y el yang. Sí, efectivamente. Que eso me recuerda un poco al podcast que hicimos de Red Velvet, que estábamos todo el rato, porque claro, Red Velvet es Red y el Velvet, y están todo el rato ahí variando. Pues hicieron un poco más o menos eso. Y la canción principal era la de Home, que... 'Cause I'm your home, 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 home. Los que habéis visto Boys Planet, os habéis quedado con esta canción aquí. Es la primera canción de Seventeen a la que reaccionamos. ¿Ah, sí? No. Sí. ¿No era de Home Ah, Run? se lo de esta Home la- Run. No. No, esta la vimos también. Es que esta yo la descubrí cuando empecé en el K-pop y... Claro, es de 2019. Empezamos a hacer reacciones en 2019. 2020. 20. Después de la cuarentena.
¿Y por qué me suena que habíamos reaccionado? No. A esta no. En plan, Home Run, sí. Fue de las primeras. No sé si la primera, de Seventeen. No me Sí. acuerdo. Porque la de Left and Right ya no llegamos. No, esa fue justo el verano de antes, que estaba muy obsesionada, que bueno, ya hablaremos después, pero Ahora llegaremos. sí. Pero nada, la de Home, pues un temazo, la verdad. Y el álbum en sí, el mini álbum este de You Make My Down, la verdad que muy recomendable si os gusta este tipo de canciones así más adultas, tranquilitas, tal. La verdad, muy, muy guay el álbum. Y en 2019 sacaron también su tercer álbum de estudio, titulado An Ode. Es que yo sé que los títulos suenan raros, así si los digo yo, ¿no? Pero bueno, la canción principal fue Fear, que es que... Temazo, la verdad, temazo. Temazo. Aquí es donde descubrí realmente quién era Seventeen. En plan, cuando ya estaba metida en el K-pop, aparte de BTS, claro, era como que empecé a verlos y dije, madre mía, ¿qué es esto? O sea, me quedé loca. Esta canción no es de las más míticas de Seventeen, pero cómo pega el estribillo de esta canción. El no way, no way. Es que encima el videoclip y todo es tan sexy. No puedo. Sí, Ya se nota una diferencia en los videoclips. Sí, se nota muy diferente, como más rollo K-pop, ¿sabes? Sí, Actual. más efectos visuales, outfits así muy... Potentorros. ¿Cómo decirlo? Potentorros. Y también musicalmente también se nota como un cambio, porque sí que es verdad que no han dejado de hacer canciones alegres, lo que decíamos al principio de estilo Seventeen, pero esto ya es otra cosa, ¿no? Más para todos los públicos. No, bueno, al revés. Corta. No para todos los públicos. Y en este álbum también estaba la de Hit, que es la de... Otro tema. Que esta canción la llegaron a cantar en el show de Ellen en 2019, o sea que... Ojo, ojo, estamos hablando de algo ahí importante. Yo diría que esta canción se hizo más famosa que la de Fear, Sí. a pesar de que a nosotras nos guste más la de Fear. A mí me gusta más Fear, pero he de decir que la coreografía es más mítica la de Hit. Sí. Ese paso del estribillo es que es mítico, o sea, es que maravilloso. Y el videoclip muy elegante. También. Muy A ver, los dos elegante. tienen más o menos la misma estética, los videoclips. En plan, la misma era, evidentemente. Pero eso, como que... Pero la coreografía sí que pega más fuerte, Sí. diría yo. Y bueno, pues ahora tenemos que decidir qué canción ponemos. Nos gustaría que esto fuera en directo y nos dijerais Hit o Fear, pero no, pues no es así. Ahora hay que elegir. Mi voto va para Fear porque es que me encanta. Pero sé que la de Hit es tan importante que si la ponemos también va a aportar mucho a nuestro maravilloso podcast. Por supuesto, entonces vamos a poner Fear. ¿Cómo somos, ¿Cómo somos? Oye. Es que nos gusta. Bueno, es que es un temazo que si no habéis escuchado lo tenéis que escuchar. Los dos así son que... temazos, los dos podéis Sí. escucharlos, sí o sí. O los conocéis ya, seguramente. Pero vamos a poner... No te he preguntado, pero No, ya está decidido. ya está. Democracia, mayoría gana. 2 de 3. Fear. Si quieres Hit, ponemos Hit, ¿eh? Ningún problema. Vale, quiero Hit. No, pues va a ser Fear porque... Nos lo han dejado muy mal, ¿no es? Allá vamos. Que tiene menos visitas, hay que darle más visitas. ¡Guapo! Asombroso. ¡Qué guapos! Es que... Espectacular. ¡Qué videoclip! ¡Qué looks! ¡Qué visuals! Es que el paniqueo, Qué el todo. paniqueo, de verdad, me quiero casar con todos. Yo no estoy bien. Y la canción también me encanta. O sea, este temazo. El paso es así tan sexy, así. Bueno, sí. El movimiento de cadera con los outfits así tan apretaditos que me llevan. Sí, sí. Ay. In Love. Y bueno, ya pasamos al 2020, que fue un año estupendo para la música. Y tenemos que pararnos en el segundo debut. No, el segundo debut no, el segundo single japonés que sacaron, que se llamaba Falling Flower. Que me encanta esa canción y lo que llevamos diciendo bastantes veces, muy infravalorada. Porque realmente no es muy conocida. Yo supongo que es porque es japonesa y tal, pero no sé, es que me encanta. Falling
El paso este de Bernard. Falling. Ya, la verdad es que está muy guay, en plan, la canción y todo. Pero sí, supongo que es el tema de japonés, que no, al final no promocionan tanto como... Sí, puede ser. Pues esta es una joyita oculta de Seventeen, así que si nos estáis viendo o escuchando en Spotify, os recomendamos que vayáis a escuchar Falling Flower porque es maravillosa esta canción. No la vamos a poner porque a lo mejor no acabamos este podcast nunca. Pero sí, seguimos en 2020, que para ser el año de cuarentena sacaron bastantes cosas. Sacaron el álbum del 5º aniversario. Oficialmente no cuenta como, ¿cómo diría? En mini álbum. Es como álbum de aniversario, por así decirlo. Porque hacía 5 años que debutaron en 2020. Y el álbum se llamaba Hengare, creo que lo pronuncio bien. Y con este álbum fue cuando empezaron a petarlo a nivel internacional, más que antes, porque ya, pues esto es un progreso, ¿no? No hay tanta diferencia. Pero es que en este álbum sacaron Left and Right, que yo diría que esta canción, si no la habéis escuchado, realmente sois K-popers. No La sé. verdad es que tengo que decir, será un topicazo o lo que sea, pero es que es mi favorita. O sea, es que estuve muy obsesionada cuando salió esta canción y lo sigo estando. Es que, de verdad, me encanta todo de ella. El videoclip, la canción, el baile, obsesionada. Es que la amo. A mí, lo que me parece con esta canción es que es muy pegadiza. Muy, en plan, que yo a lo mejor me voy a la cocina a hacerme unos macarrones y yo, left and right, left and Sí, yo de vez en right, cuando me left viene a and la cabeza right. y empiezo a hacer así. Es como algo que vive ahí en tu cerebro. Sí. Tú lo tienes ahí aunque tú no lo sepas, pero de vez en cuando viene a saludarte, ¿sabes? Es como que yo qué sé, es que es de las mejores canciones no solo porque sea buena, sino por este hecho también de que te vas a acordar toda la vida de esta canción y del baile así de... Es que es mítico, no lo siguiente. El videoclip es muy gracioso. Sí, es maravilloso. Mira, es que lo que me pude reír en su momento cuando vi la escena esta del coche, que el coche empieza a subir así y está ese ahí, que creo que es Scoop, ¿no? Sí. Está ahí subiendo en el coche como si fuera un cohete espacial. Y Mingyu grabando con el móvil. Pero es que es un coche súper cutre, que para ser Corea, pues joder, siempre van con cochazos y llevan... Eso lo hace lo más gracioso. Claro, y está ahí en el coche así subiendo al espacio y luego el coche cae y bueno, es que... Y luego me en parece los maravilloso. créditos sale del coche y se pone a bailar. Sí. Es que me encanta, es que es brutal. A mí el momento de verlo de esa parte es como se viene. No sé, Es mitiquísimo esa parte. me encanta. Pues bueno, Es muy gracioso el videoclip. os la vamos a poner porque yo creo que no seríamos felices si ahora mismo no ponemos esta canción. Left hand, right, left hand, right. ¡Guapo! Es que es maravilloso todo me encanta, la verdad. Es buenísimo. Es muy gracioso. Me he dado cuenta viendo ahora otra vez el videoclip que realmente todos destacan en este videoclip. Todos tienen un momento que dices, ¡guau! Buenísimo. Este momento, ¡guau! Maravilloso. Sí. Todos tienen ese momento. Sí. No Y sé. además es que es muy gracioso, pero con cosas muy simples. Que dices, es que solo es un plano de ellos mirando hacia abajo y el otro... Pero da igual, es maravilloso. Es la esencia, no sé, da más gracia. Sí. Y pues nada, después de comentar esta obra de arte, esta masterpiece de la historia de la música, seguimos en 2020 y sacaron el segundo EP japonés que se llamaba 24 Hour. Y sacaron también Semicolon, el mini álbum Semicolon, Sequence of Love, que lo sacaron un poco para animar a los fans porque acabamos de pasar por la cuarentena, el COVID y tal. Y lo sacaron, el objetivo de este álbum era como animar a los fans y tal para pues superar, sobre todo los estudiantes que estaban pasando pues una mala época. Y el álbum físico incluía un kit para bordar el logo del álbum, que es semicolon, significa punto y coma. Entonces había como una cosa de lana que era para ir haciendo así y Yo lo tú quiero. tenías que hacer para tejer tu logo del álbum, ¿no? Y la verdad que, bueno, en fin, Curioso, cuanto menos. los álbumes de Seventeen serán todo lo que tú quieras, pero originales son. Porque vaya tela, ¿eh? O Sí, sea, justo
el anterior álbum estaba como dividido por partes y tenía como agujeritos para anillas. Entonces tú te lo podías poner como quisieras. Pues primero quiero el photobook de no sé qué, primero, luego el tal, luego el disco. O sea, tienen cosas muy raras los álbumes de Seventeen. De hecho, el de Face, el más normal, es el que me compré yo justamente. Ese no tenía nada raro. Pero justo el de ¿cómo se llama? El de Face the Sun, que es el anterior a este, llevaba subrayadores. En plan, la gente abría el álbum y tenías un subrayador ahí. No sé, me parece muy random. Para los estudiantes, en plan, venga, te ayudamos un poquito más. Luego también había otro que tenía la versión principal y luego tenían versiones individuales, pero era un álbum de fotos literalmente. Era un álbum y te daban como un montón de photocards y tenías que poner las photocards en el álbum. O sea, Una fantasía. sí, en fin. Pero hay que decir que mucha gente no le suelen gustar los álbumes físicos de Seventeen por el package este. Por ejemplo, suelen ser de cartón, pero de cartón que lo abres y se queda deformado. Entonces eso, a mí tengo que decir que tampoco me gusta, porque yo si me compro un álbum quiero que se sostenga por sí mismo, ¿sabes? Ponérmelo en la estantería o lo que sea. Eso sí que es verdad que... Pero bueno. A ver, si te lo bueno, claro, es que hay gente que lo compra antes, pero si te lo compras a conciencia, pues dices, bueno, es parte de la gracia, ¿no? De que sean así. Lo único que a lo mejor si tienen varias versiones, que una sea normal y la otra pues con estas cosas. No, las versiones principales suelen ser así más de... No bueno. sé. Pero bueno, esto ya, efectivamente. La canción, seguimos con el álbum de Semicolon, y es que la canción principal era Home Run, que también fue un temazo en su tiempo. Home Run. Esa es la primera vez que relacionamos ya. Sí. Qué tiempos, Ya ves. Yo la recuerdo como si fuera ayer. La reacción. Yo también. Además me gustó bastante la canción y el videoclip. Y el yo videoclip recuerdo... era muy como glamuroso y todo. Sí. Y yo recuerdo que... Bueno, Andrea estaba muy emocionada y creo que... No sé si vosotras también en aquella... No, yo no conocía. Yo no conocía a Seventeen. Pues era Andrea, que estaba como muy emocionada Sí, porque sí. estaba obsesionada encima con Vernon y me acuerdo muchísimo de ponernos a reaccionar en ese momento. Y menos mal, la verdad. Oye. Y bueno, en este álbum participaron todos en todas las canciones, que es algo que siempre han hecho, la verdad, porque si tú te miras los créditos de las canciones de Seventeen, siempre hay alguien, pero el principal sobre todo es Woozy, que es el compositor principal, que está, diría que en el 99,999% de canciones de Seventeen está él como compositor y como escribiendo las dos cosas, que no sé... No soy música, ¿vale? Y sí, la verdad, o sea, es que es como el alma principal de Seventeen, porque si te paras a pensarlo, casi todas las canciones las ha hecho él. Y me parece una mente brillante, la verdad. De hecho, en el 2021 le dieron el premio a Mejor Compositor en los Asia Music Awards. Y pues muy merecido, la verdad. Sí. Pero bueno, también destacar que el resto de componentes del grupo también participan en las canciones. Los que más yo diría que son los de la rap line, por ejemplo, Scopes y Mingyu participan mucho, y Vernon sobre todo, pero sí, en plan, todos participan en las canciones. Y ahora sí, pasamos al 2021, que en este año sacaron el mini álbum número 8, titulado... Es que sabía que lo tenía que decir. Titulado Your Choice, que para mí es mi álbum favorito, porque en este álbum está Ready to Love, que es de mis canciones favoritas de Seventeen, pero también está Anyone. Anyone. Yo con Anyone empecé a sentir cosas. Ha sonado raro, explícate. En plan, que me gustó mucho la canción, ¿sabes? Me obsesioné mucho y decía, es que me gusta mucho esta canción y me la escuchaba todo el rato. El videoclip es así como muy masculino, ¿sabes? Coches. Pero la canción es que me encanta, es de mis favoritos. Sí. El videoclip es más bien performance que videoclip. Pero sí, tiene muy pocas visitas, la verdad. Supongo que es porque es performance. Claro.
Pero sí. Y también está Game Boy, que entre el fandom de Seventeen también esta canción es súper famosísima. Y que es la de Game Boy. ¿Lo habéis escuchado? Esa no la he escuchado tanto. Y también está la de Heaven's Cloud, que también es súper así y tal. Y pues nada. La de Ready... Ready to love, let's Eso. get my head, can we stay together, can we stay together. Tengo que decir que incluso me gusta más la de Anyone que Ready to Love, la verdad. Y el Sí. videoclip no es de mis favoritos en general. ¿El de Ready to Love? Sí, pero está guay. Es como, no sé, Floreado, Sí. no sé. Sí. llamativo en ese sentido. Pero- Mm. Yo la verdad que aquí tampoco he podido decidir, ya os he avisado al principio, pero es que me gustan mucho las dos. La de Anyone es que, eso que tú dices, es que me llega a la patata. No sé, Es que tiene la algo esa canción. no sé cómo explicarlo. Tiene cosas. Tiene cosas. Pero es que la de Ready to Love también es muy... I'm ready to love. No sé, vamos a decidir cuál ponemos. Anyone. Votaciones. A votar en Anyone. ¿Anyone? ¿Y tú? Venga, va. Pues con todos ustedes, Anyone de Seventeen. Temazo. Música el micrófono. Es que sé que lo estamos diciendo en todas las canciones, pero es que las que los estamos poniendo son, de verdad, brutales. Brutales. Y todas las que no estamos poniendo. También. Eso digo. Y nada, bueno, seguimos en 2021. En este año también sacaron su 9º mini álbum, al que las fans, las fans oficialmente, porque me he visto muchos TikToks, las fans oficialmente declaran el mini álbum de Ataka como el mejor el mejor álbum en general de Seventeen, la verdad. Yo, para mí, no sé si es mi favorito. Tengo que El de decirlo. Ataka es el que está... Rock With Rock You. With You. Sí. Mm. No sé qué Es pensáis muy vosotras. buena. Pero es el mejor de Seventeen para ti. Es que tampoco tengo algún favorito. Como tal, en plan... No hay uno que diga, este es mi favorito. Es que no sé. Canciones. en Hay general. canciones de todos que me gustan mucho. Ya. A ver, yo no sé si es el mejor álbum, pero en este álbum está, sí, mi canción favorita de Seventeen. Y mira que a mí yo no soy de elegir cosas favoritas, porque me cuesta la vida. Pero si tuviera que elegir una canción sería esta, y es la de To You, de Seventeen. No sé qué tiene esa canción que me encanta, tío. Es que me la pongo casi siempre que me pongo música, me pongo esta canción. No sé. No sé, es que de repente hay canciones que te llegan y te tocan fuerte por alguna razón. Sí. Que es de mis canciones favoritas, pero es que la de Rock With You, que tengo que decirlo, o sea, yo he visto en TikTok que la gente le saca un significado sexual a la canción de Rock With You. Sexual. Sexual. ¿No lo habéis pensado? ¿No os habéis parado a pensar esto? Ahí fue lo primero que pensé. Pues yo no. A En ver, plan, yo pensaba que era rock de rockear, de música. De rockear. saca la guitarra, amigo. Os juro que pensaba que era así, pero luego ya vi TikToks de la gente analizando la letra y digo, ojo, cuidado, que tonight I wanna rock with you. No sé. A ver, son un poco explícitos, ¿no? En ese sentido. Os juro que fue lo primero que pensé, pero no lo dije, evidentemente. Pues yo no lo pensé para nada, pero para nada. Más 18 años. Además es que dice algo así de la luna, no sé qué. Ay, no sé, de quiero quedarme toda la noche contigo, tal, no sé qué. Y yo, bueno. Bueno. Ay, Pues, en fin. La verdad que una de las mejores canciones de Seventeen. Así que vamos a ponerla. ¿por qué no? Yo Rock no sé. With You. Bueno. ¡Qué pillines que quieren Rock With You! Madre mía. En fin. Estaba comentando que yo intenté aprenderme esta coreografía. O sea, en qué mundo, qué ilusa yo de mí misma. Pensar que yo podía bailar esto. O sea, literalmente empecé con el estribillo
y me rendí. Me rendí en el estribillo porque dije, mira, es que no voy a intentar ninguna parte de la canción porque no voy a poder bailar esto. O sea, es difícil. En imposible. general, las coreografías de Seventeen son muy difíciles. ¿Me las de principio? Esa sí podría, pero no, que va. Es que me gustaba tanto esta canción que yo digo, joder, quiero bailarla, ¿sabes? Porque al final cuando te gusta mucho una canción, luego tú en tu mente la bailas. Pero que va, imposible. Y bueno, pasamos a 2022, el año pasado, y sacaron Face the Sun, que de mis álbumes favoritos. Lo siento, ya me voy a callar porque es que estoy diciendo lo mismo todo el rato. Y la canción principal de Face the Sun era Hot. Uy, chica, Insertar meme de Boys Planet, por favor, aquí. 모두 우리 쳐다봐 아이고야 모두 우리 쳐다봐 어지게 필리서 Qué gran momento. Es que la cantidad de momentos que nos ha dado esta canción, Momentazos. o sea, ha sido brutal. En este álbum tengo que decir que me gustan casi todas, que por cierto, reaccionamos al álbum entero en nuestro canal de Patreon, así que en la descripción, como siempre, tenéis el enlace. Pero es que me gustan todas las canciones de este álbum, todas. O sea, la de Darling, por ejemplo. I'm so lonely, A mí este álbum es probablemente mi favorito. Sí, Que probablemente todas el me mío gustan también. mucho. Sí. Que lo tengo aquí, voy a enseñároslo. Bueno, este es el repackage, ¿vale? Pero cuenta, porque no me voy a comprar los dos. Lo voy a poner aquí. Ajá. Podríamos haberlo puesto al principio, pero no pasa nada. Y bueno, es que yo sé que en este podcast esto ya se ha comentado. Shadow, de esta canción tan mitiquísima de TikTok de la que hemos hablado anteriormente, está en este álbum. Y es que... Shadow man, shadow. Momento Mingyu cantando esto en el concierto, todo mojado, la lluvia cayéndole. Es que yo no voy a superar esto nunca. Nunca lo voy a superar. Yo tampoco. Y, en fin, o sea, ¿qué más se puede, ¿qué más se puede comentar de este? Resumiendo. Ojalá me hubiese tocado, o sea, ojalá pusieran photocards de Mingyu en el concierto cantando Shadow, así bajo la lluvia con la camiseta de tirantes y todo eso. Seguimos soñando. Sí, sigo enseñando porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Te puedes hacer tú, pero... Sí, podría. Pero yo creo que como españolas tenemos que destacar el gran homenaje que le hicieron en este álbum a nuestra Españita, a nuestra cultura, Ole. porque Lleva la mancha. tienen una canción que se llama Don Quijote para nosotros, ¿vale? Don Quijote de la Mancha. Y es que, por favor, o sea, como nosotras, tú principalmente, pero las tres, con sangre manchega, así, mancheguicas que somos, tenemos que hablar de esta canción, por favor. O sea, no nos hemos leído el Quijote. En un lugar leído? de La Mancha, cuyo nombre Pero- no quiero acordarme. Me aprendí la historia en mi colegio, todo Sí, eso te claro. hacen... Más resumido, sí me lo leí. Yo me leí una adaptación infantil. Claro, yo igual. Lo que Bueno, te hacen leer, vamos, en el colegio. No nos habremos leído el Quijote, pero estamos muy orgullosas de nuestra cultura literaria. Y es que la verdad que a mí me hizo ilusión, pero se me hizo raro verla. Ver que esta canción se llamaba Don Quijote. Ya. A lo mejor para ellos no suena raro, porque no es su idioma. Es que Es se me que hizo para mí Don súper raro. Quijote es un... Un emblema O sea, circular. me suena a manchego profundo, ¿sabes? Y antiguo, Y además. antiguo. Pero es que el Don Quijote, bueno, Don Quijote, es de las obras que más se han traducido a nivel mundial, Sí, ¿no? sí, es que como- sí. Está Realmente, en todos los idiomas posibles. Y realmente aquí no lo A solemos ver, leer. el Quijote es muy importante en España. No digo que no sea importante, que no lo solemos leer. Por ejemplo, aquí en Valencia, en el instituto, el Quijote no es una de las lecturas obligatorias. A mí me ha tocado estudiar bastante el Quijote, no leérmelo Pero no entero leértelo como tal. pero estudiar de él y toda la movida y lo que significa y no sé qué, no sé cuánto, mucho, mucho. Pero igual que no creo que en Reino Unido todo el mundo se lea Shakespeare. Ya, ¿Sabes? Pues sí. sí, A ver, pero es Muy muy famoso. importante. sí. La historia de este héroe
no héroe, pero es yo que... soy más de Sancho Panza, la verdad. Me representa más. Pero sí, una gran historia. La verdad. Es que mi fantasía es que vengan a cantar esta canción a España. Es que, por favor, o sea, imaginaros cantando esta canción en España. Podrían cantarla en Albacete. Podrían hacer el concierto en Albacete, yo lo veo. Ahí con los molinos de fondo, cantando esta canción. Yo les espero allí en Albacete. No lo veo mala idea, yo lo veo. No Sí. sé. Estaría bien, la verdad. Campo tiene. Mucho. Terreno mucho. tiene, o sea, pues ahí cabemos 100.000 personas. Enfrente de mi casa tienen terreno suficiente. Tienen todo un descampado ahí precioso. Os espero, ¿eh? Perfecto, o sea, plan ya hechísimo. 10 de 10. Y nada, pues como nos hace mucha ilusión que hayan hecho esta canción, os la vamos a poner. Sé que este álbum tiene temazos, tremendos temazos, pero por darle este homenaje a nuestra Españita querida y a nuestra Mancha querida, ¡Ole! ¡Viva la Mancha! vamos a poner Don Quijote. Es Qué un majo. temazo también. A mí me pareció rara la primera vez que la escuché, pero la verdad que la canción está mucho. Qué tremendo. Tremendo el Don Quijote, la verdad. Nunca pensé que iba a decir que me gustaba una canción que se llama Don Quijote. Don Cojón. Pero sí. Jamás pensé que te escucharía decir tremendo Don Quijote. Y bueno, luego sacaron, después de sacar el Face the Sun, sacaron el repackage del álbum que se llama Factor 17. Mira cómo lo he comprado, Sector. Y aquí yo he puesto Factor. En fin, Sector 17, que tiene 4 canciones nuevas, entre las que están World, que es maravillosa, y la de Cheers, que es la de los líderes. Ahí Hoshi meneando el culo. Y bueno, este año hemos tenido un nuevo comeback de Woo Seok-sun, que es la de Fighting, Catching. Que bueno, lo que hemos dicho antes es que la han cantado con todo el mundo. Y es una colaboración con Yoongi, que nos encanta Yoongi aquí en este canal. Y pues maravillosos todos, la verdad. Y ya hace no sé cuántas semanas, pero Hace un mes. un mes, más o menos, sí. Sacaron el último álbum que se llama Fuck My Life, con la canción principal que se llama... ¿Cuál es la principal? Super. Que bueno, en fin. Este álbum a mí me ha sorprendido mucho, porque he visto cosas que más distintas, ¿sabes? Es como más distinto a lo que suele ser Seventeen. Ha habido canciones que a mí me han sorprendido, como las tengo muy reciente, hemos reaccionado hace poco. Es como que me han sorprendido, no me lo No te lo esperaba. No. Yo me esperaba más, o sea, por ejemplo, es que Sector 17, tiene así en plan como muchas que molan, pero sigue teniendo como ese toque Seventeen, por ejemplo la de World o la de Darling, pero es que la de Fuck My Life es más distinta, no sé qué tiene, pero que es más, no sé. Yo creo que sí, están cambiando un poco el estilo. Sí, de su música. Que me parece maravillosa porque todas las canciones del álbum me parecen... Porque la de maravillosas. Super es un estilo que nunca había escuchado yo en Seventeen. No. Bueno, y era la de Fire, la de que era Sí. así... Wow. En plan, que Esa- era como regotenera o algo así. No me Sí, lo esperaba sí. para nada. Yo tampoco, la verdad. Sí. Y también tenemos la reacción en nuestro canal de Patreon del álbum de Fuck My Life. Y no sé, he puesto aquí la canción de Super, pero si queréis ponemos otra, porque la verdad que el álbum es tremendo. Podríamos poner otra, que la de Super ya la hemos escuchado. Ponemos la de Fire. Vale. Venga, 17, Fire. Bueno, es que tremendo temazo, o sea, es súper diferente a todo lo de 17. ¿Qué estás sacando? Quería mirar la foto. Están colgadas en la pared. Qué bien cuidamos las fotos, ¿eh? Es que, no sé, en fin, no sé. Estábamos diciendo que ojalá un baile para esta canción. Yo creo que sí o sí tiene que tenerlo. No puede ser que esto lo canten en directo y no bailen nada. O sea, imposible. Es que imposible. Yo creo que algo tienen. Aunque, como decía, aunque sea solo el estribillo. En plan, que estén por ahí por el concierto y de repente en el estribillo hagan algo ahí. Algo.
tiene que haber. Es que es tan diferente a Seventeen, tío. Es que... Sí. Es como que han querido experimentar cosas distintas. Y esto es muy, muy, muy experimental. O sea, es, no sé, Sí, muy distinto. sí, sí. Y pues nada, hasta aquí ha sido todo del podcast de Seventeen. No nos hemos dejado cosas seguro, como siempre, pero bueno, es que no podemos hacerlo eterno esto. No Ya sé, es no largo, sé. imagínate si Sí. ponemos todo y contamos todo. Y bueno, ¿algo más que comentar de Seventeen? Yo tengo que comentar que recomiendo, o sea, a mí me gusta mucho ver programas de Seventeen, el Going Seventeen está muy bien, pero el primero que vi de ellos, que me gustó mucho a pesar de que eran muy pequeños y se nota que no tienen tanta experiencia en cámara, pero fue uno que los cogieron de repente y les dijeron que se iban de viaje y ellos pensaban que iban a hacer el típico programa de viajes. Y realmente los metieron en un barco y les quitaron todas las cosas menos lo que cabía en una bolsita de plástico, que dijeron, lo básico lo metéis aquí, y se los llevaron a una isla y tenían que sobrevivir en la isla. No era Eso una lo he isla... visto, yo lo tengo que ver. No era una isla abandonada ni nada de eso, había un pueblo ahí pequeñito, pero tenían que sobrevivir en el pueblo, o sea, se tenían que ir a pescar y tal. De hecho, fueron unos ratillas y se fueron por ahí pidiendo comida a las casas. Y eso no lo podían hacer, pero ellos fueron a pedir comida a casa. Y bueno, ese la verdad que me gustó mucho para ser de lo primero que hicieron. Y la verdad que lo recomiendo mucho, lo quiero ver. Y el Seventeen in the Soup. También, que tienen uno como BTS. Y nada, nada más que decir, que Seventeen son maravillosos, que tienen música maravillosa también, y que no es, si os empieza a gustar Seventeen, no os vais a arrepentir para nada, porque además ahora mismo están a tope. Aunque tengo que decir, no quiero desilusionar a nadie, pero en algún momento empezarán a irse al servicio militar. Entonces, algo de... Pero Pero un tour antes. lo bueno de Seventeen es que son muchísimos, y Seventeen sí que es verdad que en muchos momentos han faltado miembros. O sea, no siempre han estado todos pues, por motivos personales, que es totalmente entendible. O sea, además son 13 y no pasa nada porque falte alguno. Yo creo que esto es una ventaja de Seventeen, que puede que no desaparezcan como tal en un servicio militar, ¿no? Además de, por lo que he visto y tal, tienen como sus propios proyectos así más divididos, en plan, sacan canciones individuales y las subunidades y todo esto. O sea que pueden seguir para adelante. Además tienen a Joshua, a Vernon, a The8 y a Jun, que no son coreanos, o sea que no tienen que hacer el servicio militar. Buen Así punto, que... la verdad. Buen Sí, punto. Muy buen punto. Sí, la verdad. Me gusta. Y pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Dadnos un like si os ha gustado. Y si queréis de otro grupo, también nos lo decís en comentarios o por Instagram o por lo que sea. Que nosotras, las recomendaciones que nos deis, pues... Bienvenidos sean. Sí. Además, queremos seguir haciendo este tipo de podcast hablando de grupos. Así que si nos decís qué grupos os gustan, pues mejor para nosotras, porque así lo hacemos con más ganas. Y pues nada, nos despedimos ahora con la de Fuck My Life, que a mí es una canción que me gustó mucho, así más tranquilita para despedir. Y nos vemos en el siguiente podcast. Y nos escuchamos. Adiós. Adiós.